Le toca el turno ahora a Fabián Martín, también del grupo mixto. Hay que recordar que Fabián es uno de los diputados más jóvenes de este Parlamento de Canarias, con 32 años, junto a Isaac Castellano. Escuchamos la intervención de Fabián Martín. Excelentísimos señores diputados, autoridades militares, señoras, señores, muy buenos días. Es un enorme honor a nivel personal como canario y a nivel político como miembro del Partido de Independientes de Lanzarote-Pil ocupar un escaño en la institución más representativa de esta tierra. Es por ello por lo que deseo, ante todo, agradecer la confianza que miles de lanzaroteños depositaron el 22 de mayo en nuestra formación para que el PIL vuelva a ser, 6 años después, la garantía más firme, más segura de que los intereses de la tercera isla del archipiélago van a ser trasladados de forma clara, objetiva y sin ningún tipo de interferencias ante esta Cámara. Quiero agradecer también a mis compañeros del Grupo Mixto y a la formación que representan a Nueva Canarias el haber posibilitado conjuntamente salvar uno de los sistemas electorales más antidemocráticos que puedan existir, el canario, que establece una barrera no tanto a determinadas formaciones políticas de implantación insular, pero además con vocación nacional como la nuestra, como el PIL, sino una barrera a la voluntad de muchos canarios a los que se les había privado hasta hoy de una representación justa y equilibrada. Abrimos con estas dos jornadas, señorías, una etapa importante no solamente para la historia de esta Cámara, sino para el futuro de este archipiélago. Estrenamos una legislatura en la que más que nunca 2.120.000 canarios tendrán depositadas sus miradas en el quehacer diario del Gobierno que los representa y en el de la Cámara que los apoya. El Partido de Independientes de Lanzarote-Pil tiene también una enorme responsabilidad por delante, la de representar de forma libre, reivindicativa y solvente a esos 142.000 lanzaroteños que aún sienten que esta institución y el Gobierno de Canarias no han sabido satisfacer algunas demandas que, por ser tan históricas, empiezan, desgraciadamente, a resultar para algunos banales. Quiero, desde el Partido de Independientes de Lanzarote y como lanzaroteño, trasladar un mensaje de respeto y de rigor. No exigimos un trato diferencial ni privilegiado. Sencillamente reclamamos y esperamos del próximo Gobierno un compromiso acorde a lo que supone ser la tercera isla en peso económico y demográfico del archipiélago. Canarias ha vivido en los últimos años uno de los episodios más complejos de su reciente historia. La economía de esta nación se ha visto tremendamente dañada, entre otros, por la disminución del comercio internacional, por el descenso marcado de las actividades portuarias, por la bajada de la afluencia turística, entre otros. No querría tampoco profundizar demasiado en los orígenes de esta crisis económica y financiera. El crash de las hipotecas subprime, el alza del precio del barril del petróleo, los problemas de las entidades financieras, por ejemplo, son causa ajena, en la mayoría de los casos, al común entender. En lo que sí me gustaría detenerme es en lo que la mayoría de los ciudadanos comprendemos con claridad: que la tasa de paro se ha disparado desde el 9% en el 2007 al 29% actual, en que más de 200.000 canarios han perdido su puesto de trabajo, en que más del 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, en que el último IPC general sitúa el alza de los precios en torno al 1% y suma y sigue. Señorías, este ha sido el resultado del último Gobierno de Canarias y este es el punto de arranque de esta legislatura. Durante estos últimos 4 años, muchos canarios han perdido la oportunidad de continuar desarrollándose a nivel personal y colectivo, han perdido la oportunidad de ir creando una tierra más próspera, más justa y más esperanzadora. Presidente, muchas veces le hemos escuchado reconocer públicamente que contamos con la generación de canarios mejor preparada. Una generación que estamos entre los 28 y los 40 años, que hemos alcanzado niveles de formación que nuestros padres no se pudieron permitir en algunos de los casos y que nuestros abuelos jamás soñaron. Ahora bien, en este contexto poco halagüeño, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Cuál es el porvenir para mi generación, para esta generación? Además, ¿nos estaremos olvidando acaso de esas generaciones que actualmente se están formando? Y válgame aquí una crítica a los diferentes gobiernos de Canarias que han hecho posible que esta tierra cuente con los niveles más bajos de excelencia educativa y más altos de abandono escolar. Resulta poco creíble escuchar una apuesta del Gobierno por la educación cuando la Escuela de Turismo de Lanzarote sigue siendo costeada íntegramente por el Cabildo, cuando se ha dejado morir una escuela de hostelería referente en la isla y cuando, por tanto, se van cerrando poco a poco las posibilidades de formación. Lanzarote, con sus más de 140.000 habitantes,
habitantes se encuentra inmersa, al igual que el resto de Canarias, en una de las encrucijadas económicas y sociales más difíciles de las últimas décadas. Durante la pasada legislatura, 15.000 lanzaroteños perdieron su puesto de trabajo, aproximadamente 1.000 empresas pasaron el fechillo de sus instalaciones y la cesta de la compra volvió a convertirse en la más cara de todo el archipiélago. Tal es así, presidente, que según los últimos estudios del Cabildo, la situación actual de la economía de la isla es calificada como mala o muy mala por el 80% de los lanzaroteños. Pero lo que es aún es peor, el 70% considera que esta situación se va a prolongar irremediablemente. Lanzarote es probablemente una de las islas donde su estructura económica está más polarizada, más terciarizada que la media de Canarias. Solo el 2% de las empresas de la isla se dedican al sector primario, el 4% al industrial y el 94% al sector servicio, hotelero y de construcción. Evidentemente, el periodo de la edificación, con el que algunos hacen una crítica banal, necesario para nuestro desarrollo y que posibilitó el despegue económico de esta tierra, ha terminado. Debemos buscar alternativas hacia la diversificación que permitan amortiguar los efectos de épocas de intensa crisis como esta, pero también generar oportunidades nuevas de desarrollo empresarial y personal para todos los canarios. No tengo la menor duda de que, más allá del voto de los lanzaroteños, sea favorable o no a las formaciones que van a configurar gobierno, existe un sentimiento generalizado de que la atención por parte del Ejecutivo canario a nuestras necesidades no ha sido siempre directamente proporcional a su presencia continuada en esta legislatura o a la de sus consejeros en la isla. Y ese sentimiento se mantiene porque hemos asistido durante estos últimos 4 años a una increíble desproporción entre nuestra generación de riqueza, entre nuestro aporte al Producto Interior Bruto de esta tierra y los recursos que desde el Gobierno se destinaban a nuestras instituciones, se destinaban a todos los lanzaroteños. Lanzarote ha sido en el 2009, en el 2010 y en el 2011 la isla no capitalina que ha recibido menos inversión por habitante. Parte de la sociedad mayoritaria le ha dado su confianza por gobernar, esa es una evidencia. Ahora bien, los antecedentes no son buenos. Tendrá usted y el Gobierno que genere que dar muestras evidentes de querer cambiar lo que ha sido una continua desconsideración con la realidad insular. Han presentado ustedes un acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias. Abordan numerosos problemas sociales, fiscales, medioambientales o educativos desde una perspectiva muy general, echando en falta cualquier diputado o cualquier canario que nos esté viendo o escuchando a la hora de definir iniciativas concretas. Tendremos oportunidad, presidente, a lo largo de la legislatura de fiscalizar todas y cada una de las líneas de gobierno del Grupo Mixto y desde el PIL. Ahora bien, como lanzaroteño me gustaría plantearle determinadas cuestiones que no se abordan en el documento, en el pacto, donde mi isla no se señala por ningún hecho diferencial ni una sola vez. Respecto al sector primario, como bien sabe, el 70% de la superficie cultivada de Lanzarote la representa la vid, la parra, con una singularidad respecto a otras islas, la creación de paisajes tan espectaculares y reconocidos internacionalmente como el paisaje de la Jeria o el monumento natural de la Corona de Nariz. Asistimos, señorías, desde hace lustros asombrados por cómo se hace una defensa a ultranza, incluida a nivel comunitario, de cultivos como el tomate o el plátano, que no voy a poner en entredicho, pero dejando totalmente en olvido la uva lanzaroteña, que además de su vertiente paisajística y turística, posibilita la implantación de las pocas industrias insulares donde se completa el ciclo de producción integral. Por si no fuese poco, los agricultores están tardando hasta 2 años en recibir las ayudas del POSEI y se sigue exigiendo una extensión mínima de 10.000 metros cuadrados para recibir ayudas agroambientales. Hay 2 grandes problemas que debemos abordar. Primero, la escasa rentabilidad de la producción. Segundo, la falta de relevo generacional que nos ha llevado desde las 3.300 hectáreas de antaño cultivadas a las 1.950 actuales. Permítanme estos días, ante todos ustedes, recordar a todos los canarios que las recientes olas de calor han llevado una pérdida superior al 75% de la cosecha de este año. Tal es así que pasaremos de los 2,5 millones de kilos de media de los últimos años a, si acaso, el medio millón en 2011. Me gustaría preguntarle, presidente, cuál es su voluntad y cuáles son los planes de acción para el futuro. Pero Lanzarote cuenta además con la apuesta firme de pequeños agricultores dedicados a otros cultivos que han encontrado enormes trabas para realizar tareas propias del campo, asfixiados por una normativa medioambiental cada vez más restrictiva.
En lo que sí se refiere a la industria, Lanzarote cuenta con apenas 246 registros industriales, en algunos de los casos más destinados a la reconversión y al almacenaje que a la verdadera transformación de la materia prima. Ha faltado desde las administraciones locales y también desde el Ejecutivo las acciones necesarias para desarrollar todo el potencial insular. En una isla donde se dan las condiciones idóneas para permitir hacer una realidad uno de los objetivos de su programa de gobierno, ese que dice el de aumentar las energías renovables hasta el 30% de la electricidad global, sus continuos fracasos en la adjudicación de los concursos y las restricciones, a veces inexplicables, medioambientales o administrativas, han hecho inviable diversificar el potencial industrial de la isla, generar nuevos puestos de trabajo y además permitir la implantación de una plataforma know-how. Habló usted ayer, presidente, de revisar la estrategia de desarrollo industrial de Canarias. Me gustaría que concretase de qué manera pretende revitalizar, ampliar y consolidar un tejido empresarial industrial en decadencia en algunas islas. Respecto al turismo, Lanzarote también afronta de manera especial la particular tarea de exportar conjuntamente con el resto de las islas una imagen única. En eso hemos dedicado recursos, tiempo y personal. Ahora bien, más allá del esfuerzo y de los acuerdos con el Estado español en materia de tasas, permítame recordarle, presidente, que ningún destino terminará de ser atractivo si la infraestructura que se encuentra el visitante no resulta excelente y competitiva desde los parámetros actuales. Aun cuando Lanzarote cuenta con la planta alojativa de mayor calidad de Canarias, quedan asuntos pendientes a los que el Gobierno no ha hecho frente con total garantía. ¿Por qué se interrumpieron los planes de infraestructura turístico? ¿Cuándo empezarán a materializarse las inversiones previstas en la rehabilitación de la zona de Puerto del Carmen? Respecto a lo que preocupa a la mayoría de los empresarios lanzaroteños, es la ansiada seguridad jurídica y normativa que ha de venir respaldada desde este Gobierno. Espero que en esta legislatura se resuelva una situación que hastía a los emprendedores, que confunde a los países emisores y que ofrece, en definitiva, una imagen desvirtuada. Respecto a las infraestructuras, en este apartado me gustaría recordarle, respecto al muelle de cruceros de Arrecife, que somos el segundo de Canarias, el octavo del Estado español en recibir visitantes a través de los cruceros, en que el aeropuerto de Lanzarote está esperando una oportunidad de situarse al nivel de otras infraestructuras del Estado y de otras infraestructuras de Canarias. En cuanto a carreteras, en que estaremos atentos a que se pueda ejecutar el anexo 2 del convenio actual de carreteras firmado por el Gobierno de España y el de Canarias, y donde se han de destinar todavía unos 70 millones de euros para las carreteras lanzaroteñas. Respecto al Palacio de Congreso, bien anunciado hace algunos años desde el Gobierno de Canarias, queda, señor presidente, saber dónde está el expediente, cuál es la continuación y cuáles van a ser sus apuestas de futuro. Voy terminando, señor presidente. Ayer tuvo, durante los más de 75 minutos de su intervención ante esta Cámara, la oportunidad de convencer, de animar, de generar expectativa, no exclusivamente para los diputados y los grupos políticos, sino para los canarios que nos escuchaban y no veían. No sé si con el resto de formaciones lo consiguió, pero he de reconocer que conmigo, desde luego, cayó en balde. Se limitó usted a recordar, con más vaguedad si cabe, un acuerdo de gobierno en el que faltan concretar líneas de actuación creíbles más allá de la simple declaración de intenciones. Se habló de formación e innovación, pero Canarias está a la cola de la excelencia educativa. Se habló de energía renovable, pero este territorio se resiste a facilitar desde las administraciones la implantación de pequeñas y medianas empresas dedicadas a ella. Se habló de la radiotelevisión canaria y de su función social, y muchos isleños nos sentimos día a día menos identificados con unos contenidos, en algunos de los casos más que dudables, del ente. Se habló de la tricontinentalidad y de la mejora de las rutas entre África y Marruecos, y todavía quedan pendientes apoyos institucionales a determinadas líneas marítimas entre Marruecos y entre el archipiélago. Quiero dejar también claro que el Partido Independiente de Lanzarote, el PIL, ha sido siempre, desde hace más de 15 años y de forma precursora, partidario de la mejora de las relaciones comerciales, políticas y culturales entre África, especialmente entre Marruecos y Canarias. Ello exige un ejercicio de autocrítica, de análisis y de consideración de si las posturas con el país vecino han posibilitado el establecimiento de una verdadera plataforma de oportunidades para el empresariado de las dos orillas. Hablar de colaboración con Marruecos, presidente, supondría hablar de posibilidades para las empresas canarias, para las de innovación, para las de construcción, para las turísticas o para las pesqueras. Por cierto, sector al que usted no dedicó ayer ni un solo minuto de su intervención. Se habló, y tendremos que seguir hablando, de estatuto de autonomía, de su reforma, de la mejora del REF, de los servicios básicos como la educación, la sanidad o los sociales, a la cola del Estado español en implantación. Espero que estos servicios, tal y como anunciaba ayer, sean el eje que guíe de verdad su Gobierno en los próximos 4 años. Sintiéndose los canarios más protegidos y con mayor preparación, podrán enfrentarse a los retos que la actual coyuntura planteará.
¿Me concede 2 minutos, Antonio? Un minuto. Termino. Un minuto, por favor, sí. Se lo agradezco. De lo único de lo que nos habló fue de nacionalismo. Se echó de menos una formación política como la nuestra, como el PIL, fundadora de las extintas AIC y, por tanto, precursora de la propia coalición canaria, fórmulas y guiños, no solamente a las demás fuerzas políticas de este arco parlamentario, sino también, con la misma sensibilidad, sino a aquellos canarios también convencidos como nosotros de que se puede ser nacionalista y radicalmente moderno, de que se puede luchar por mayores cotas de autogobierno y ser respetuosos con la realidad multicultural de esta tierra. Todas las formaciones que hemos hecho uso de la palabra hasta ahora hemos dibujado un escenario real, complicado, de una profunda crisis económica y social. Me atrevería a decir que paralelamente también una crisis de valores. Este es el presente. En nuestras manos está la posibilidad de transformarlo. Siendo responsables con la tarea que tenemos encomendada, quiero lanzar un mensaje a esta Cámara y al futuro Gobierno de Canarias, un mensaje de ilusión, de coraje, de valentía, de trabajo y de sacrificio para, desde la oposición, ayudar al conjunto de Canarias y a sus representantes a construir una nación más justa, más equilibrada y más próspera. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabián. Bueno, ha sido el estreno de Fabián Martín, representando al Partido de Independientes de Lanzarote, integrado, Rivero, como saben, en el grupo mixto. Se ha repartido el tiempo con Román Rodríguez, también integrante del grupo mixto, y pues ha hablado de las particularidades de la isla de Lanzarote y de un sistema electoral que considera calificado como antidemocrático. En estos momentos le toca el turno de réplica a Paulino Rivero. Lo escuchamos. Señor portavoz del PIL, señor Martín, quiero agradecerle en primer lugar su disposición a trabajar por los intereses generales de Canarias, para esa Canarias equilibrada, armónica y solidaria a la que usted ha hecho referencia. Creo que tenemos un largo camino y, sin ninguna duda, desde la perspectiva de una fuerza nacionalista, seguro que coincidiremos en la mayor parte de aquellas cuestiones que sean del interés general de Canarias y particular de Lanzarote. De los intereses de todas y cada una de nuestras islas, que cada una con sus peculiaridades, con sus singularidades, tenemos que atender para conseguir ese equilibrio territorial y social que nuestro pueblo demanda. Efectivamente, la situación económica es una situación económica compleja. Usted la circunscribe al ámbito de Canarias, pero es que está viviendo el mundo desarrollado la peor situación económica que ha sufrido después de la Gran Depresión, después de la Segunda Guerra Mundial. Es que hasta ahora, hasta mitad del año 2007, el mundo no conocía una situación como esta. Pero empezando por los Estados Unidos, pasando por Japón, pasando por las economías europeas y cebándose particularmente con algunos países de la periferia europea, con España en particular y con los que formamos parte de ese mundo. Y hemos hablado mucho a lo largo de la mañana de hoy de los temas de la economía y del empleo, porque debe ser el eje fundamental de un debate en una situación tan compleja como esta, que es la prioridad para todo el mundo. Pero no nos engañemos, ni la economía canaria, ni la vasca, ni la catalana, ni la gallega, ni la murciana, ninguna economía de cualquiera de las comunidades autónomas de España va a salir adelante con solvencia si antes no sale una economía globalizada de la que formamos parte, que es la economía española. Por eso es tan importante el culminar el proceso de reformas estructurales que se ha emprendido tarde, pero se ha emprendido en España, que es preciso culminarlas para que ayuden a la activación de la economía, que en un contexto internacional mejor, más favorable, pues puedan ayudar al conjunto del Estado a salir antes de la situación de debilidad de nuestra economía, que empieza a crearse empleo, y eso indudablemente tiene repercusión en Canarias, va a tener repercusión en Canarias. ¿Para qué ha servido que en Canarias nos hayamos anticipado y a finales del año 2007 dijéramos con claridad que estábamos ante una situación compleja, se articularan distintos acuerdos como los que he hecho referencia esta mañana, el Pacto por la Economía y el Empleo, el Pacto por la Calidad y la Competitividad del Turismo, la Ley de Medidas Urgentes? ¿Para qué ha servido eso? Ha servido para algo,
Los datos dicen que sí. Los datos dicen que la evolución de interanual del último año de la economía en Canarias y, por lo tanto, con repercusiones en el empleo en su doble vertiente de generar puestos de trabajo, afiliaciones a la Seguridad Social y disminución de las personas que estaban en el registro del paro, son los más favorables del conjunto de España. Por lo tanto, creo que las cosas estamos avanzando, van a ir mejorando lentamente, pero es necesario que todos empujemos en la misma dirección, especialmente que se termine de consolidar la confianza en el sector empresarial para que esos ratios, esos datos que hoy apuntan a que en Canarias tenemos 7 puntos por encima del conjunto del Estado en confianza empresarial, empiecen a traducirse en movimiento de capitales, que haya actividad económica, que es la única que puede generar empleo. No creo que a nadie se le esté pasando en estos momentos por su cabeza el pensar que los empleos en Canarias van a ser empleos del sector público. No, el sector público tiene que poner, la Administración tiene que poner las condiciones para que se pueda invertir. En eso estamos. En eso se ha trabajado en estos 4 años y algunas de las medidas que anunciaba ayer tienen que ver con seguir facilitando las cosas para que se puedan producir inversiones y, por lo tanto, actividad económica y, por lo tanto, posibilidades de trabajo. La realidad de Lanzarote, la realidad de Fuerteventura, del conjunto de Canarias, pero particularmente de estas islas, tiene que ver también con una reflexión que hoy, por respeto a la Cámara, no voy a hacer porque llevaría tiempo, que es el modelo de crecimiento tan rápido, tan espectacular que hemos tenido a lo largo de unos años de bonanza, sin tener en cuenta que se iba a producir, algún día se iba a producir un frenazo de la actividad económica, no podíamos seguir. Sería un desastre que Lanzarote o Fuerteventura crecieran en los mismos niveles, los mismos ratios, los mismos parámetros que crecimos en los últimos 10, 15 años de gran auge económico. Imposible. Imposible porque terminamos de machacar el territorio. Y si machacamos el territorio estaremos machacando el bien más preciado que tiene precisamente en esa apuesta de sostenibilidad una isla que tiene todo para ser una referencia en turismo. Lo ha sido, lo es hoy y va a seguir siéndolo. Va a seguir siéndolo trabajando y poniendo todas las condiciones para que eso sea así. Y en ello estamos. Ha hecho referencia en su intervención y le voy a atender en esta primera parte de mi respuesta a la necesidad de la seguridad jurídica a los establecimientos turísticos en Lanzarote. Ese es un reto, pero ese es un reto que debe empezar por el consenso en la propia isla de Lanzarote. Por el consenso entre el municipio con el gobierno de la isla y no tenga ninguna duda que el gobierno de Canarias estará para buscar la mejor solución que dentro del respeto a la legalidad le encontremos para darle el necesario soporte jurídico a la planta hotelera más competitiva, de más calidad que tiene la isla de Lanzarote en estos momentos. Es una aberración, cosas que están ocurriendo, pero tenemos que trabajar para que aquellas, insisto, donde no se ha vulnerado la legalidad vigente y que son, desde el punto de vista administrativo, superables los inconvenientes, que son casi todas, son la inmensa mayoría, de una vez por todas le demos seguridad. Ha hecho referencia también a un sector que es un sector muy importante en Lanzarote y empieza a ser un sector muy importante en el conjunto de Canarias, particularmente en la mayor parte de las islas, que es el sector vitivinícola. La viticultura cada día está encontrando un espacio de competitividad. Nuestros vinos, nuestros buenos vinos, hoy compiten con los mejores vinos del mundo. Y en ese sentido suscribo todas las palabras que usted las que ha apoyado la defensa de este sector desde la importancia estratégica que tiene también para la conservación del paisaje. Sin ninguna duda, la viña es una herramienta fundamental en la conservación del paisaje. Y si hablamos del paisaje de Lanzarote, si hablamos de las Herias, pues más si cabe. Más si cabe. Y en ese sentido, sabe usted que una de las primeras cosas, de las primeras cuestiones, usted de alguna de las cosas que el Gobierno de Canarias ha impulsado en la isla de Lanzarote es testigo de primer nivel en sus anteriores responsabilidades en el Gobierno de la isla. Sabe que la primera, la prioridad que me plantearon en mi primera visita a la isla fue el Plan Especial de las Herias. Y el Plan Especial de las Herias, que estaba empantanado desde tiempos históricos, hoy es una realidad.
Y hoy el soporte jurídico, no solamente, lo primero a las familias que viven en las Heries, pero segundo a una actividad económica como es la viticultura, son las bodegas que en ese momento estaban sin ningún tipo de seguridad jurídica, con muchos problemas, algunas de las que estaban que se habían construido, y sobre todo por las limitaciones que tenían otras desde el punto de vista de la imposibilidad de crecer, de ampliarse. Hoy creo que en Lanzarote se puede ver que es posible, utilizando el talento, la creatividad, apostando por las cosas bien hechas, es posible esa simbiosis de respeto al territorio y actividad económica. En las Heries, determinadas actuaciones que se han llevado a cabo relacionadas con el sector vitivinícola, relacionadas con la construcción de bodegas, nos demuestra que es posible, invirtiendo, hacer las cosas bien. Y que es posible combinar ese respeto al paisaje que es necesario con generar actividad económica. Las dificultades han sido muchas. En el sector vitivinícola, desde luego, estamos viviendo, debido a las condiciones del calor, ha afectado mucho este año de nuevo, pero en ese sentido se ha mejorado mucho en Canarias, en Lanzarote y en el conjunto de Canarias, en todo lo que respecta al sector primario. El impulso de ese seguro colectivo de protección a la mayor parte de nuestros productos. En el sector vitivinícola tenemos el sector, la subvención importante a ese seguro al que se acogen los viticultores, que si no están acogidos, además que cada día hay que trabajar más en esa convicción, porque impide cualquier tipo de ayuda pública si uno no tiene primero el seguro, estar acogido a esos seguros que garantizan en situaciones extremas una parte importante de la rentabilidad de las cosechas. La ampliación de la ficha financiera del POSEI. Bueno, las ayudas de la viticultura se cobran siempre el año siguiente. Es a periodo año culminado, al año siguiente se hace efectiva en condiciones normales el pago a los productores. Pero precisamente uno de los subsectores que se han beneficiado de la ampliación de la ficha financiera del POSEI en esa reforma global que se inició con el tomate, pero que al final alcanzó a la ganadería, a los productos hortofrutícolas y a la viticultura en una cantidad en torno a 6 millones de euros, es el sector vitivinícola. Y creo que tenemos que seguir haciendo una apuesta por mejorar el apoyo a ese sector, especialmente en todo lo que significa la comercialización de nuestros vinos. Decía que, a pesar de las dificultades que hemos tenido, que han sido muchas dificultades económicas, dificultades de recursos, al vivir la comunidad autónoma en ese contexto de dificultad de la economía española e internacional, el peor momento desde que tenemos autonomía, desde recursos económicos, no ha habido ningún periodo desde que tenemos gobierno autónomo, no ha habido ningún periodo donde el presupuesto de Canarias no ha sido un presupuesto que crece con relación al año anterior. Nunca nos hemos encontrado una situación desde el año 2007 donde el presupuesto al año siguiente sea menos que lo que teníamos presupuestado el año anterior, de tal forma que en estos momentos, para un presupuesto de apenas 7.000 y pocos millones de euros, tengamos más de 1.000 millones de euros menos, que es mucho. Sobre todo cuando tenemos que tener en cuenta que tenemos que seguir manteniendo los servicios básicos, cuando tenemos que tener en cuenta que casi un 80% del presupuesto se va a la sanidad, se va a la educación o se va a lo que significa la justicia, los servicios sociales o el mantenimiento de lo que es el aparato administrativo. Y eso lo estamos haciendo en una situación de un ajuste económico espectacular. Pero eso no ha impedido que en Lanzarote, por ejemplo, hayamos invertido a lo largo de estos 4 años más de 4.600.000 euros en lo que significa mejora de actuaciones turísticas en el área de costa. No ha sido un impedimento para que el primer plan de modernización que se ha aprobado en Canarias sea en Puerto del Carmen, como antes significaba, y que en estos momentos tengamos convenios cerrados, firmados con empresarios de los propietarios de las rocas, del apartamento de las rocas, o las rocas blancas, o Panorama, o el apartamento de la Perla, la Orla, los Fariones, o el Hotel Sol Lanzarote, y que en estos momentos sea la isla donde han comenzado ya actuaciones. Es muy importante para todos estos planes de modernización. Ahora en Lanzarote, en las próximas semanas, irá el plan de modernización de Costa de Teguise. Es muy importante la implicación también de las autoridades locales, porque cuando se empuja desde lo local es más fácil la consolidación de los convenios con los empresarios privados y, por lo tanto, será más fácil en la puesta en marcha de estos planes que son
no convenientes, sino absolutamente imprescindibles por garantizar la competitividad del sector, independientemente del otro apartado que es muy importante, que es el empleo que se genera en el sector de la construcción. En el tema de la sanitario hemos avanzado de una forma muy importante. La isla ha tenido siempre ha habido muchas controversias desde el punto de vista de la sanidad, y sabe usted que hoy es una realidad la tercera fase del hospital de José Molina Orosa, donde se han invertido en sus tres fases más de 45 millones de euros, pero siguen quedando cosas por hacer, pero hoy tenemos un magnífico hospital muy bien equipado, dando un salto importantísimo desde el punto de vista cualitativo en la atención sanitaria en la isla de Lanzarote, si tenemos en cuenta que eso se complementa con el Centro de Salud de Playa Blanca, donde invertimos más de 1 millón de euros, o la ampliación del consultorio local de Puerto del Carmen, o el Centro de Salud de La Graciosa. Aquí hay una de estas cuestiones de los que creemos en Canarias. La sanidad y la educación en una isla donde viven 500 habitantes. Hoy la isla de Lanzarote dispone de su consultorio, se puede atender allí a las personas que viven en la isla, al propio tiempo que se ha hecho una importante inversión para afianzar, para lograr que los niños y niñas que estaban estudiando secundaria de la isla de La Graciosa no tuvieran que desplazarse fuera un domingo por la tarde para poder asistir a clase. Hoy ha sido una de las cuestiones donde se le ha dado, a pesar de las dificultades, se ha dado un paso muy importante. En materia sanitaria, que siempre ha sido una preocupación de la isla, hay dentro del plan del mapa sanitario, hay inversiones previstas en el mapa sanitario de Canarias para un nuevo consultorio local en Yaiza, o el de Tinajo, o el Centro de Salud de Valterra, o el de Playa Honda. En la educación se han hecho importantes esfuerzos, se han invertido 18 millones de euros en materia educativa, en mejora de centros educativos, nuevos centros, ampliaciones, reformas. Se ha puesto en marcha precisamente en el municipio de Teguise el Museo del Timple para toda Canarias, que es una obra de referencia cultural para Canarias, un museo que por otra parte va a significar también valor añadido a lo que es el sector turístico, independientemente de lo que significa desde el punto de vista del ámbito local, lo que significa como actividad complementaria para el turismo. En vivienda hemos llevado a cabo más de 3.000 actuaciones, 3.700 actuaciones en la isla. En el apartado de lo social hemos hecho un esfuerzo muy importante en colaboración con el Cabildo de la isla para culminar el Centro de Salud Mental y Rehabilitación Psicosocial de Taiche. Por otra parte, también se ha puesto en marcha el Centro de Atención a las Personas con Discapacidad Física y, en definitiva, hemos avanzado. Hemos avanzado en un periodo de dificultad económica. Hemos tenido muy presente lo que era la aspiración de los lanzaroteños de resolver un problema que estaba empantanado hacía mucho tiempo, como era la ampliación de la carretera Taiche, que estaba produciendo atascos muy importantes en una carretera por la que circulan más de 20.000 vehículos al día, y se llevó a cabo una actuación. Ya sabe usted y conoce todos los inconvenientes, todos los problemas que tuvimos, pero hoy es una realidad. Falta la segunda fase, que está en marcha, la fase digamos que más agraciada, la del ajardinado, la de la iluminación, pero hoy tenemos una vía donde el tráfico fluye y donde se ha mejorado las condiciones de movilidad de la gente de esa área de la isla, con lo que significa también para mejorar la competitividad de la isla. Pero hoy también, como usted sabe, es una realidad. La compartimos, la presentación del proyecto que ya ha comenzado de la circunvalación al arrecife, y de igual manera va a ser pronto una realidad el tramo entre Playa Quemada y La Somada, que también presupuestado dentro del convenio de carreteras del Gobierno de Canarias. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en el tema de puertos, hemos mejorado la infraestructura de Caleta de Sebo, se ha mejorado el puerto de Órsola, se ha impulsado la red de saneamiento precisamente de Órsola para resolver el problema de forma lamentable ocurrieron hace unos meses. Declaramos la obra de emergencia. Hoy
la red de saneamiento es una realidad. Es una realidad también la obra de Puerto del Carmen, del Carmen, y pronto será una realidad. Estamos en la fase del proyecto intentando buscar un acuerdo con las autoridades locales, especialmente con el gobierno de la isla y con el municipio de Yaiza, para llevar a cabo, culminar el proyecto del puerto de Playa Blanca, que es un puerto estratégico, importantísimo para la conectividad de la isla, y que en este momento, de las 7 variantes, 7 posibilidades que está sobre la mesa, está pendiente del que consensuemos una alternativa para, desde que se dispongan de los recursos necesarios, impulsar la construcción de este puerto. Es muy importante para la isla. Estamos dentro de los preocupaciones que tiene el Gobierno, todo lo que significa la actividad portuaria. Se ha mejorado de forma significativa la accesibilidad entre lo que es el puerto de cruceros con la ciudad. Yo creo que ahí se ha dado un paso muy importante para facilitarle a unos turistas, a un turismo tan interesante como el de cruceros, la facilidad para acercarse a las posibilidades que ofrece la capital, Arrecife, y tenemos un reto muy importante, que es la mejora de las condiciones del aeropuerto de Lanzarote. Tenemos que garantizar, y es de las prioridades que tiene el Gobierno de Canarias dentro de los asuntos a llegar a acuerdos con AENA, la solución definitiva de un aeropuerto que necesitamos que garantice su competitividad. El aeropuerto es la puerta de entrada y salida de la isla, es la principal herramienta para garantizar un sector turístico en una isla que, indudablemente, con los matices, las diferencias, las singularidades que tiene con respecto a las otras, pero que tiene todas las condiciones para seguir siendo una isla donde los lanzaroteños puedan tener oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, don Paulino. Intervención de Paulino Rivero, contestando, replicando a Fabián Martín del PIL, integrado en el Grupo Mixto. Rivero le ha dicho que defiende desde luego la infraestructura, la mejora de las infraestructuras en la isla de Lanzarote. Ha destacado también que su sensibilidad con zonas como La Graciosa, que ya tienen su propio consultorio médico, y lo ha hecho delante también de muchos representantes de Lanzarote, no solo de Fabián Martín, que están en esta Cámara, aparte de los diputados. Pues vemos a Mario Pérez, también hemos visto a José Torres Estinga, a muchas personas de Lanzarote. Oímos a Fabián Martín, que se estrena en este Parlamento. Voy a reconocer una verdad de las muchas que dijo usted ayer en el debate de investidura. La tele tiene una función social, y creo que gracias a esa función social muchos lanzaroteños sabrán hoy en día quién ha dicho la verdad y quién no la ha dicho. Porque, señor presidente, soy estreno cargo, estreno escaño, pero he intentado ser lo más prolijo, lo más riguroso y lo más serio. Cuando le digo que el Gobierno de Canarias ha tenido poca consideración en las inversiones directas públicas en la isla de Lanzarote, lo he hecho obteniendo datos, sinceramente, de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. No me he extralimitado a esa función, y creo que con todo rigor está bien reconocer una realidad que espero que se corrija en los próximos meses de ejercicio de responsabilidad suya. La seguridad jurídica, presidente, tiene respecto al sector hotelero y al sector turístico, tiene usted una enorme responsabilidad y una enorme oportunidad, porque han sido sus socios de gobierno, yo creo que alejados de las tesis que mantiene el PSOE, el Partido Socialista Canario, a nivel central, pues ha mantenido una tesis de confrontación que poco ha ayudado en la búsqueda de soluciones definitivas que implanten de una vez por todas, como decía anteriormente, la seguridad a los emprendedores. Espero que sea usted capaz de convencerlo a nivel del Parlamento de Canarias para que la posición que ha mantenido beligerante en estos últimos años cambie en esta legislatura. Mire, hay una realidad. A día de hoy los agricultores están cobrando 2 años después las ayudas del 2009. Esa es la realidad, además que he confrontado y que me ha asegurado en estos días pasados. La ayuda del POSEI a los viticultores se cobra en un 30% al año y en un 70% a los 2 años, muy alejado de los 50% que cobre las ayudas al tomate y al plátano a los 6 meses y del 50% restante que se cobra al año. Respecto
Al sector primario a mí no me gustaría dejar de recordarle, presidente, que tenemos una de las infraestructuras que nació por allá, por los años 90, que fue apoyada, siempre digo moralmente, pero nunca económicamente por el Gobierno de Canarias, y que se trata del complejo agroindustrial de Teguise. Me gustaría saber su apoyo y su política de cara a esta infraestructura, yo creo que necesaria para revitalizar el sector primario en Lanzarote. Respecto al Museo del Timple, todos los habitantes de Teguise y yo mismo creo que no vamos a entrar ni en consideración, porque dejar de otorgar importancia a una de las edificaciones más importantes, no solamente de Teguise, sino de Lanzarote, en búsqueda, si se me permite la expresión, de un museo de segunda categoría, pues yo creo que no requiere más comentarios. Respecto a las 3.700 actuaciones en vivienda, me gustaría que las detallase, porque creo que solo hay un plan de construir 41 nuevas viviendas, pero las demás, esas 3.660, por tanto, actuaciones restantes, quedan por saber. Yo le debo reconocer muchos méritos, el trabajo, el esfuerzo, pero también le debo reconocer un mérito a la hora de escurrirse de mis preguntas, que han sido lo más directas, lo más breves y lo más concisas posible. Se las voy a repetir para que no queden en saco roto. Primero, le preguntaba, presidente, cuál es su voluntad y los planes de acción respecto a la vid, respecto a los últimos daños en la uva conejera. Le vuelvo a repetir, señor presidente, usted ayer habló de revisar las estrategias de desarrollo industrial de Canarias, de valerse de instrumentos como el REA o la IEM, pero me gustaría que concretase de qué manera pretende revitalizar, ampliar y consolidar el tejido industrial empresarial de Lanzarote. Le pregunté también, presidente, por el expediente del Palacio de Congreso, sin que haya tenido respuesta en su réplica. Le pregunté también, señor presidente, por el sector pesquero, al que usted no dedicó ayer ni un solo minuto de su intervención y que yo basé en las posibilidades de alianza con Marruecos y de relaciones exteriores. Señor presidente, sé, como usted bien decía anteriormente, que la circunvalación de Arrecife puede empezar a ser una realidad, pero ese proyecto se le dio luz verde en el Cabildo de Lanzarote hace 3 años exactamente, y a día de hoy usted sabe tan bien como yo que lo único que hay es una primera piedra puesta y unas primeras líneas de trabajo pintadas en la carretera sobre amarillo. Respecto a la mejora de las condiciones de Lanzarote, pues yo creo que las he desgranado de una manera, lo decía anteriormente, lo más rigurosa, lo más seria posible. Espero y le ofrezco mi ayuda para ello, y espero que su trabajo en esta legislatura. Tiene un minuto para concluir si lo desea. Tiene un minuto. ¿Ya está? Bueno, Sí, un minuto, ¿no? Aprovecho un minuto. Aprovecho, presidente. Ahora, muy bien, muchas gracias. Sí, cuando quiera. Señor presidente, yo creo que llegado este momento las explicaciones que he dado justifican más que sobradamente el voto de abstención que el Partido de Independientes de Lanzarote le va a dar hoy en la votación que vendrá anteriormente. Yo creo que queda como puntos objetivos, puntos de encuentro, el hecho de que usted representa una formación política, que yo represento otra formación política con la voluntad de entenderse. Queda también el hecho, por otra parte, que nos distancia de cuáles han sido las políticas que el Gobierno de Canarias ha aplicado en Lanzarote y que yo, como lanzaroteño y como representante de una formación, pues no puedo revalidar con un nuevo Gobierno, pero eso espero que no sea ningún impedimento para que en los 4 próximos años, si usted lo tiene a bien y su ejercicio al frente del Ejecutivo Canario lo sostienen, pues permitamos encontrar puntos de encuentro. Muchas gracias.